Muy buenos días, pasa tu vida. En nombre de nuestro Señor Yeshua, el Hijo de nuestro Dios, el Dios eterno, el Padre Celestial. Te bendecimos en esta nueva mañana, en esta nueva temporada, en esta nueva semana, cerrando ya agosto, desde el Ministerio Fiel en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Te alcanzamos con esta palabra de bendición y queremos alcanzar a los que están con vos en esta semana, que sean de bendición y puedan ser renovados en el conocimiento de nuestro Señor y aferrados aún más a la palabra del Eterno, a la verdadera palabra del Eterno. Te saludamos desde aquí, de parte de mi amada esposa, el apóstol Claudia. Hoy comenzamos una nueva semana. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de ingresar a tu hogar, de meternos por esta ventana virtual y traer luz, traer transformación, traer renovación. Pero principalmente traer lo que el Señor tiene para estos tiempos. Esta revolución en medio de la inseguridad, de la incertidumbre, del temor, de la desesperanza y hasta de la muerte misma, del aislamiento, del encarcelamiento obligatorio y de las pautas vigentes que no nos permiten disfrutar en plenitud y dar todo ese amor que el Señor puso en cada uno de nosotros. Shalom para todas las familias del Ministerio Fiel y para todos los que estén según la geografía donde este mensaje pueda llegar, porque aquí no hay denominación, no hay Apolos ni Pablo, hay hijos y pueblo del Eterno, hay amados del Señor. Los saludamos y nos ponemos en productivo esta mañana. Preparamos el ambiente para recibir en nuestra mentalidad, en nuestra mente, una semilla nueva, una semilla incorruptible que traiga confrontación, que traiga renovación, que traiga a mi mente y a la tuya una idea de cambio hacia un nivel superior, a salir de la conformidad, a salir de la liviandad, dejar de depender de las estructuras ya establecidas por el hombre, que sutilmente se han metido aquí y han hecho cimientos en algunos casos. Entonces, lo que más necesitamos es tener la certeza de que de lo que Dios dice es verdaderamente lo que nosotros vamos a vivir, y no que venga por, como dice la palabra, estratagema de hombre o tradición o fábula que quiera confundirnos. Por eso quiero levantar una oración en esta mañana, animarte a vos a que consagres tu corazón. En la Escritura, en la primera carta, en la carta de Pablo a los Efesios, Pablo ora por el pueblo de Éfeso, para el pueblo de Dios en Éfeso, para que tenga sabiduría y que tenga revelación. Y él dice esto: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Yeshua, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo.
Padre mío, en el nombre de Jesús, declaramos poder de esta escritura. Declaramos en el nombre de Yeshua la presencia sobrenatural de tu fuerza, de tu Santo Espíritu operando en los corazones que se llegaron a esta mañana a apartarse para dejar delante de tu presencia su corazón, su entendimiento, su mente. Padre, que se cumpla esta escritura para que nuestra mente sea alumbrada, para que el Padre Eterno tenga libertad, para que el Espíritu Santo ponga su palabra incorruptible, su verdad, traiga revelación y esa revelación permita deshacernos de estructuras, de culturas, de limitaciones, de condicionamientos y entendamos cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados y podamos operar en ese espíritu de poder, ese espíritu de poder. El mismo, dice esta escritura, que resucitó a Yeshua de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, ese mismo poder tenga libertad en nosotros y podamos operar en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, ante el cual toda rodilla debe doblarse y toda lengua debe confesarlo, porque Él es en todo el todo y Él lo llena todo y por Él todo subsiste. Yo lo creo y lo declaro sobre el pueblo amado que se ha reunido conmigo en esta mañana a adorarte, a bendecirte en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén y amén. Amados del Padre, vamos a compartir una escritura que tiene que ver con verdades profundas del Eterno que necesitamos sean conocidas y sean esparcidas y sean compartidas. Le animo a abrir la escritura en el libro de Génesis capítulo 11. En el libro de Génesis capítulo 11. Es una escritura conocida, pero hay detalles que hoy le van a permitir abrir un poco más el entendimiento y le van a animar, le van a obligar, le van a confrontar a tomar una decisión determinante. Hace unos días la bendición del Padre estuvo sobre mi vida y me permitió compartir las escrituras con los pastores del ministerio fiel. Y pude apreciar en la ministración, cuando preparaba el escrito, que una misma escritura, en esta versión que estamos compartiendo, es la Reina Valera 1960, tenía distinta connotación en lo que es conocido como Antiguo Testamento contra el Nuevo Testamento. Palabras en la boca de nuestro Señor Yeshua que él refería a una profecía de Isaías, y cuando comparé los dos textos, lo que dijo nuestro Señor en la tierra hace 2000 años delante de los religiosos en una sinagoga, y él tenía en sus manos o le habían dado el rollo del profeta Isaías para leer, al leer lo que estaba escrito, lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, y compararlo con la profecía que Isaías tenía en el rollo escrita, no coincidían las escrituras. Y comenzó una inquietud, comenzó la preocupación de saber cuál es la verdad, si Jesús, este Jesús que caminaba según el Nuevo Testamento ahí entre las personas, había leído bien, había agregado, o Isaías había profetizado en parte, o incompleto, o diferente. Lo concreto es que no coincidían. La Escritura dice que no agregarás ni quitarás, no añadirás. Entró la inquietud, entró la preocupación. Había que ir a los escritos originales, había que ir a la ley de Dios, a la ley de Dios, a la verdadera Escritura. La ley de Dios está incluida en el Tanaj, que es el libro santo donde están las escrituras originales, y verdaderamente tampoco todas tenían distintas connotaciones. Busqué en otras traducciones
hasta en la traducción de la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia americana católica, y también tenía disfuncionalidades, discrepancias. Y quiero que leamos y veamos el origen de todo esto y empecemos a pensar que de dónde sale la fuente, cuál es la fuente de información. Y esto es delicado, es fino, es muy, muy pequeña, muy finita la línea, cuál es el límite, pero quiero compartirlo porque verdaderamente nos estamos dando cuenta de que la profundidad de la palabra de Dios es maravillosa. Y a veces nos conformamos con la lectura de 2 o 3 versos sin validar, sin profundizar, sin encontrar la verdadera originalidad. En el nombre de Yeshua, pues, compartiremos la escritura de Génesis, capítulo 11. Yo quiero que leamos rápidamente y podamos desarrollar. Tenía entonces la tierra toda una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, está refiriendo a las generaciones descendientes de Noé después del diluvio. Las únicas personas que quedaron en la tierra y se multiplicaron fueron a partir de Noé y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, a través de sus esposas, por supuesto. Aconteció que cuando salieron estos de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. En el nombre de Yeshua declaro que hay revelación, declaro que va a haber un entendimiento sobrenatural en aquellos que recibimos esta palabra, y va a haber decisiones que tomar. Preste atención a lo que vamos a hablar, porque es muy delicado, muy profundo, pero muy revelador y muy alentador, porque llegamos a tiempo. Si usted presta atención desde este día que acabamos de leer, las únicas personas que había sobre el planeta, sobre la tierra, descendientes todos de Noé y a través de sus hijos de Sem, Can y Jafet, de allí hasta este momento, hasta el momento en que Dios descendió, hasta antes que Dios descendiera, una sola lengua había. Pero cuando Dios vio lo que se estaba haciendo y la intención del corazón de lo que se estaba haciendo, esto estaba siendo dirigido por Nimrod. Esto lo puede comprobar en el capítulo 10, porque Nimrod fue el fundador de Babel, de la Babilonia, del sistema del mundo, del sistema pagano. Cuando Dios vio lo que estaba pasando, Él descendió y generó confusión de lenguas. La historia comprueba de que esta confusión de lenguas produjo 70 idiomas. Son los 70 idiomas base de todo el sistema lingüístico que se usa en el mundo. 70 lenguas nuevas aparecieron, 70 idiomas. Y ninguno de ellos pudo comprender lo que decía el que estaba a su lado.
Hubo tal confusión que la obra se detuvo, que la obra se paró. Y todos salieron con su cultura, con la que venían trayendo encima, pero con un lenguaje diferente, fueron repartidos. Fueron repartidos a Asia, fueron repartidos a África, fueron repartidos a Europa, fueron repartidos a América, fueron repartidos. Las naciones empezaron a tener su identidad lingüística y de cada uno de ellos, de Sem, Cam y Jafet, la geografía del mundo fue repartida según la dispersión, que se produjo en esta jornada tan especial que marcó un antes y un después. Quiero decirte algo. Lo que estás leyendo, todo este manual de vida que amamos tanto, que es la santa palabra de Dios, está en español. Una de las 70 lenguas. Pero está también traducida por Reina Valera. Reina y Valera eran dos personas que tradujeron al español las escrituras. Y esta es una versión 1960. Quiero que comprendas que hay una infinidad de traducciones en idiomas y hay un terrible trasfondo de cómo tradujeron los que tradujeron, en el ambiente y en la cultura y el nivel de conocimiento que tenían, que tradujeron. Y llegaron a nuestras manos Biblias que pasaron de generación en generación, de traducción en traducción, de revisión en revisión, de idioma en idioma. Pero lo que se perdió de vista fue verdaderamente la primera lengua que existió en la tierra, la única con la cual se escribieron los originales. En definitiva, el versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Hasta el capítulo 10, o inclusive el capítulo 10 de Génesis, todo fue terminado, todo fue creado, pero fue creado con el idioma original que Dios soltó en la tierra y con el cual desató la construcción y el desarrollo, la instalación del mundo, del sistema. El Génesis 1 que trae la creación fue palabra de Dios. Y vos me tenés que preguntar, ¿y en qué idioma lo dijo? Y hoy esa pregunta es natural que la hagas o que la hagamos, porque mientras yo estoy hablando español aquí, el Señor permita que alguien en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en África, en Europa pueda escuchar y pregunte: ¿y por qué no fue en mi idioma? ¿O por qué no fue en mi cultura? Porque Colombia tiene el mismo lenguaje que nosotros, pero él tiene su cultura y Argentina tiene su cultura. Entonces las traducciones, los lenguajes, el lenguaje popular y los dichos particulares tienen que ver y tienen mucha connotación. Si en los idiomas en que estás, si en las traducciones que usás, si en el comparar traducciones, yo soy un apasionado de buscar en la Biblia y buscar las distintas versiones y las distintas escrituras para comparar si todas dicen lo mismo o por lo menos entender mejor. Lo que te quiero decir es que yo te puedo asegurar que todo lo que hay antes del capítulo 11 todavía no fue comprendido por nosotros. Todavía hay verdades tan profundas y tan reveladoras que te van a hacer entender mejor el idioma o el propósito del Padre sobre cada una de nuestras vidas, sobre la tuya y sobre la mía. Lo que te quiero decir es que ese lenguaje original, que es el hebreo, el idioma hebreo, es el cual el Dios Padre armó toda la historia, y solo si entendemos ese idioma vamos a comprender qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros, cuál es la esperanza de gloria por la cual oramos
al comienzo de esta reunión y comprender precisamente quiénes somos, cuál es la verdadera identidad. Y esto no quiere decir que no somos hijos de Dios, sí, pero tenemos un potencial por desarrollar, una identidad, una capacidad por desatar, que si seguimos dependiendo de traducciones y lenguajes mal utilizados, y muchos de ellos utilizados para poder del hombre, para beneficio propio, sin medir las consecuencias generacionales y los daños espirituales que traían, si no comprendemos eso no vamos a aprender. Para empezar, para que notes la diferencia, en el idioma hebreo hay solo consonantes, hay 22 consonantes y no hay vocales. Las vocales fueron necesarias ser introducidas cuando se tradujeron al griego. Las palabras, las Biblias, los rollos originales, y ahí ya empezó la deformación, el adulterio. Por lo tanto, cuando vos lees una misma palabra en dos escrituras diferentes, es muy probable que las dos quieran decir cosas distintas y no las mismas, aunque en el español o en el griego sea la misma palabra. Quiero que lo comprendas, quiero que entiendas que si vos volvés al lenguaje original y te capacitas en aprender qué quiso decir Dios cuando creó la tierra, por qué le dio ese orden, por qué utilizó esas palabras, por qué utilizó esa manera, y comprendemos cómo Dios hablaba en ese momento y el lenguaje que le dio a este pueblo hasta la generación de Noé y su descendencia, vamos a entender mejor cómo seguir, vamos a entender mejor y no estar en un estado de confusión. Lo que te quiero decir es que yo hasta hoy pertenecía o formaba parte, o hasta este tiempo formaba parte de lenguas de confusión. Amada familia, lamento, pero es así, porque desde este capítulo 11, las lenguas fueron confundidas y el mensaje del Eterno se adulteró, volvió confusión entre nosotros. Yo te voy a decir esto, si estás en nuestra congregación, si dependés hoy de la visión de Ministerio Fiel, pero venís de otra congregación, ¿no chocaste con lo que nosotros transmitíamos? ¿No pasó por tu cabeza decir, pero el pastor de la otra congregación me enseñó otra cosa? Y si salieras hoy de Ministerio Fiel y tomaras la decisión de ir a una tercera congregación, te vas a encontrar con que 3 líderes de 3 congregaciones, leyendo la misma escritura, te dicen 3 cosas diferentes. Porque estamos con lenguajes de confusión. Y no hay unidad, y no hay poder. Porque si vos lees este capítulo 11 de nuevo, te vas a dar cuenta que cuando ellos hablaban la misma lengua, utilizaban las mismas palabras, el sentir era único. Y estaban logrando lo que se estaban proponiendo. Estaban logrando lo que se estaban proponiendo, y Dios dijo, si siguen así, a esto no los para nadie. Lo que estaban haciendo era malo, pero estaban en la misma lengua, en el mismo idioma, con las mismas palabras, con la misma mentalidad, y estaban logrando algo poderoso, que no era bueno para Dios, pero era poderoso. Y lo que yo te quiero decir es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios en el idioma de Dios, es muy probable que el poder no se desate tan poderosamente para lograr aquello que vos y yo necesitamos lograr, para agradar al Padre y lograr verdaderamente la realización de nuestro propósito. La confusión de lenguas y el poder del hombre utilizando y aprovechando esa confusión ha hecho desastres en medio de las congregaciones, en medio de la vida del hombre como ser, como humanidad. ¿Sabías que los 5 libros primarios que vos tenés en la Biblia están agrupados bajo un nombre que se llama Pentateuco? Y eso es una traducción griega, y Pentateuco significa significa 5 y teuco significa conjunto o bloque de libros. Está hablando de los 5 libros enrollados o los 5 rollos
que forman la palabra, 5 libros que forman la ley original. En esos 5 libros está la ley original, pero en el hebreo no se llama Pentateuco. En el lenguaje original se llama Torá, y Torá significa instrucción. Ahora quiero decirte esto, si ya vos te dicen Pentateuco, ¿eso significa instrucción? No, te acabo de decir que significa 5 libros. Ahora, no todos los libros traen instrucciones, porque una novela no trae instrucciones en un libro de cuentos no trae instrucciones. Por lo tanto, la titulación que usó el hombre fue hecha conforme a sus pensamientos, a sus conocimientos, a sus situaciones, a sus emociones, a sus expectativas y a su idioma principalmente. Pero la verdad es que los 5 primeros libros significan, se dicen Torá, así se conoce, así los escuchaste nombrar, y Torá significa traducido instrucción, mandamiento. Esa es la ley de Dios. Y cuando vos conocés la ley de Dios en el original, empezás a darte cuenta que hay muchas cosas que fueron desviadas, que fueron adulteradas, que fueron condicionadas. Ninguno de los 5 libros de ese Pentateuco coincide con el nombre original que les dio Dios. No coinciden. Unos cuentan una cosa y le ha dado ese nombre para que nosotros pudiéramos entender y a la vez confundirnos más. Pero los nombres originales, que no es el tema de esta charla, de esta prédica, son otros y tienen que ver con otra cosa mucho más profunda que representa al Padre Eterno. Pero si no querés hablar, si no querés que te lo compare, te lo puedo comparar con algo mucho más natural que usas todos los días y que son los meses, los planes que haces. Nosotros estamos bajo la cultura de un calendario solar, el calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano no es único, sino que es un híbrido, es una deformación del calendario juliano. El calendario juliano es del emperador Julio César. En honor a él, el Imperio Romano tomó ese calendario basado en el calendario lunar egipcio. Y Egipto, con el poder que tenía, era el gobierno. Y Egipto significa limitación. Y el calendario solar tenía antes 10 meses. Solamente de marzo a diciembre. Marzo era el primer mes y de ahí en adelante venían los demás meses. Y después el segundo rey de Roma, el primero fue Rómulo, que fundó Roma. El segundo rey, que se llamaba Numa Pompilio, fundó y agregó 2 meses más, enero y febrero, al final. O sea, el calendario empezaba en marzo, este es el calendario gregoriano, juliano, y terminaba en febrero. Cada uno representaba a un dios de su cultura. Cada uno hacía beneficio a un dios o a un líder. Particularmente, el mes de julio era por Julio César y el mes de agosto era por Augusto, el emperador Augusto. Los demás meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ocupaban una posición. Septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el 10º. Por una cuestión de organización y estrategia, bajo el calendario se creó el calendario gregoriano y ellos necesitaban celebrar en enero el comienzo del año, de la nueva estrategia para las guerras y para planear cosas cosas militares, asuntos militares. Por lo tanto, pasaron a enero y a febrero a principio de calendario y ahí quedó deformado. O sea, lo que hoy es septiembre, que es mes 7, o tendría que ser el séptimo, ahora es el mes 9, donde vos pasás, o en este mes que estamos por comenzar. Una locura. Pero todo para interés propio. ¿Y para qué? Para confusión de tu vida y mi vida y creer que como ya está
predeterminado, ya viene impreso en el almanaque los meses numerito por numerito, día por día. No sabemos qué quiere decir, pero nosotros lo tomamos por válido y seguimos para adelante, metidos en una nube oscura, en una tiniebla, en una ceguera terrible, y verdaderamente tomamos el nombre de Dios a la liviana, sin saber verdaderamente qué es lo que está esperando Dios que hagamos. Pero en este tiempo Dios está llamando a salir de esa confusión. Dios está llamando a tomar conciencia de que verdaderamente nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos descendientes de españoles o romanos, porque ellos colonizaron, o de portugueses o de ingleses que colonizaron la América, y hablo particularmente de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra Argentina, de nuestro Sudamérica. No, si vos volvés a leer el capítulo 11 y le añadís riqueza del 10, te vas a dar cuenta que si vos vas hacia atrás, te vas a encontrar con que sos descendiente o de Sem o de Ham, o de Cam o de Jafet, porque ellos son los únicos que quedaron sobre la tierra. Ellos son los únicos que volvieron a repoblar la tierra. Sí o sí tenés que volver para atrás y tenés que comprender el idioma que realmente debe manejar o marcar tu vida, si es que vas a seguir en la relación con Dios y buscar la profundidad de Dios para tu vida. Porque Dios diseñó todo para tener un pueblo santo, un pueblo a salvo, un pueblo que lo representara aquí sobre la faz de la tierra. Y descendientes de Sem llegó a ser Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, que es la actual nación. Y yo no te estoy diciendo ahora soy judío. Yo te estoy diciendo que antes que apareciera Jacob había un hombre que fue llamado de Asiria. Escuche bien, de Asiria, descendiente de los semitas, el patriarca Abraham. Y ahí nació lo que sería el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo es el que recibió la ley de Dios, es el que tuvo la oportunidad, la primicia de recibir los escritos. Antes era en forma oral, pero a partir de allí recibieron la palabra escrita. Y esa palabra escrita está escrita en hebreo original, un hebreo muy profundo que lamentablemente no tiene para nuestra mentalidad chata vocales y tenemos que estudiar. Encima ahora te digo, tenés que volver al hebreo, pero tenés que estudiar. Si realmente querés conocer quién sos, si realmente querés conocer la profundidad de lo que Dios está diciendo y haciendo en estos tiempos, y porque hoy estamos en tal confusión que no sabemos si esto es del diablo o es de Dios, si esto es un permitido de Dios o es un ataque diabólico de Satanás con todo lo que está ocurriendo. En el nombre de Yeshua yo te llamo a que recapacites, a que tengas entendimiento, a que medites en esto, pero no te obligo, no te obligo. Simplemente yo te necesito contar que todo lo creado hasta el capítulo 10 fue hablado en hebreo. No fue traducido, no fue hablado en griego, en español, en inglés, en italiano, en mandarín, en japonés, en sudafricano. Fue hablado en hebreo. Y la única forma de conocerte a vos y descubrirte vos es saber cómo fuiste creado. Y fuiste creado en idioma hebreo. Y cualquier persona fue creada en idioma hebreo, porque fuimos creados en el origen, y teniendo como primicia a Yeshua, que es el primogénito de toda creación. Si yo no averiguo quién soy y no entiendo cómo Dios me diseñó y qué quiso decir con sus palabras en su idioma, no voy a comprender nunca todo lo nuevo que Dios tiene preparado para mí. No voy a estar preparado, no lo voy a estar esperando, no voy a saber qué esperar. En el nombre de Yeshua quiero bendecirte, quiero decirte que esto es un desafío. Esto es un desafío.
Hoy vamos a estar cerrando agosto, pero tenemos que empezar un mes de septiembre, un mes que para este lado del planeta, para este lado occidental, es el mes 9, pero originalmente era el mes, como dice su nombre, séptimo. Entonces yo quiero alentarte hoy a que verdaderamente tomes una decisión radical en tu vida, que profundices verdaderamente tu identidad, tu capacidad y veas realmente si vas a salir de los límites convencionales que el mismo hombre trazó, utilizado por enseñanza y estratagemas satánicas, diabólicas, porque todo el sistema de confusión nació en Babel. Y la Babilonia aprovecha esa confusión para seguir manejando nuestras vidas, para decirnos quédate en casa o salí de casa. Tenés que usar esto o podés usar esto. Podés reunirte o no podés reunirte. Podés juntarte, podés hablar, podés o no podés. En el nombre de Yeshua yo te bendigo. En el nombre de Yeshua te confronto, te desafío a que tomes una decisión. Y esta decisión tiene que ver con tu vida. Y tu vida no empieza acá y termina en la punta de los pies. No empieza en tu frente o en tu cabeza y termina en los pies. No termina en el cementerio cuando tus días terminen de estar aquí en la tierra. Tu vida no termina. Dios nos creó para estar con Él siempre. Y si yo voy a estar siempre con Dios, tengo que pensar que hay una generación, una descendencia, que es mi hijo y los descendientes de mi hijo, y las familias espirituales que se sumen o que nos acompañen o que vayan con nosotros, también necesitan tener una certeza y una seguridad. En definitiva, lo que te quiero decir es que busques de tus raíces, que busques en el original, que busques en el diseño original, porque Romanos 11 dice que nosotros fuimos injertados en el orivo original, en el pueblo de Israel, porque Israel había rechazado por desobediencia la propuesta de Dios, y ahí nosotros fuimos injertados. Por eso te digo, yo no soy judío, pero puedo ser de los gentiles injertados en los hebreos, y por lo tanto pueblo hebreo de Dios soy. Y si soy pueblo hebreo, tengo que conocer ese lenguaje original con el que Dios me habla y me hace entender quién soy, para qué estoy, hacia dónde voy, qué tengo que provocar, qué tengo que conseguir, y saber que entendiéndolo, así lo voy a lograr. Familia, te bendecimos en el nombre de Yeshua. Bendecimos y declaramos esta semana de poder que se viene adelante con una mentalidad, si bien confrontada, pero con las cosas claras. Porque ahora tenés claridad y no te imaginás lo que hay antes del capítulo 11 de Génesis. La revelación y toda la armonía que en el lenguaje hebreo hay en la escritura y que trae armonía a toda la escritura. Es como si la escritura fuera algo que no tiene principio y fin. Tenemos, por cierto, que el Génesis es el principio y que Apocalipsis es el fin, pero en sí es algo que da toda la vuelta y vuelve a empezar y vuelve al origen. Es algo que está perfectamente armado y solamente una mente puede lograr eso, y se llama Jehová, Yahvé. El Dios, el único Dios, y fuera de Él no hay otro. Y para mí es un honor poder orar a Él, bendecirle, alabarle y entregarle mi vida, porque solamente esa maravillosa manera, esa pasión, ese amor que tiene por la humanidad, lo ha hecho perfecto todo. Padre mío, en el nombre de Yeshua, bendecimos a tu pueblo en esta mañana. Señor, te solicitamos tengas misericordia y traigas revelación. Traigas espíritu de poder, de amor y dominio propio desatado sobre cada uno de tus escogidos esta mañana a escuchar y a recibir tu palabra. Padre, que ese espíritu de cobardía que puede hacer tambalear la seguridad de una persona, desviarse, cansarse, fatigarse y hasta perderse, sea cancelado en esta hora en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de ignorancia sea anulado
por el conocimiento de tu palabra, bendito Dios, y sea sujeto a la revelación que ella trae. Padre, en el nombre de Jesús, cancelo todo espíritu de confusión que hasta hoy nos gobernaba. Cancelo toda idolatría, toda forma de adoración a otra forma de Dios que no seas tú, Señor. En el nombre de Yeshua yo declaro que tu Santo Espíritu ha hecho un trabajo, una arquitectura, una cirugía nueva en los corazones de quienes hoy nos dispusimos a recibir tu enseñanza, tu palabra. Nos declaramos más que vencedores en esta semana que comienza, en este mes nuevo que nos espera. Padre, en el nombre de Jesús, así como reverdecerán las plantas por la llegada de la temporada primaveral, así reverdezca la pasión por ti en cada uno de tus hijos, de tus amados que escogiste en esta jornada, y todos los que reciban este mensaje a través de esta forma virtual sean alcanzados por tu bendición, tu renovación. Bendito Dios, que un pueblo se ponga de pie con identidad de reino y avance y traiga administración y revelación a la tierra para que las tinieblas deban retroceder y tu luz se manifieste con poder. En el nombre de Yeshua lo declaramos hecho. Amén y amén. Que tengas una excelente semana, que termines mañana agosto en excelencia y que lo que viene, te traiga verdaderamente poder y puedas detenerte, parar la pelota y tener verdaderamente la certeza de que Dios necesita revelarte cosas muchas más interesantes, muchas más poderosas. Pero yo entiendo que hasta aquí, con la confusión que por ahí estábamos envueltos, Él no lo podía entregar, porque no estaríamos preparados y es muy probable que lo echáramos a perder. Te bendigo, te bendecimos desde el Ministerio Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Que tengas una excelente semana y un gran mes de septiembre. Hasta luego, nos bendecimos. Chau, chau.